Me llamo Silvia Montero. Tengo 67 años. Pasé 4 décadas trabajando como contadora, ahorrando cada céntimo, criando a mi único hijo después de que mi marido muriera demasiado joven. Pensé que la jubilación significaría paz. Pensé que por fin me había ganado el derecho a respirar, a descansar, a hacer un simple viaje solo para mí. Pero el día que volví a casa de aquel viaje de jubilación, arrastrando mi pequeña maleta por la entrada familiar, encontré toda mi vida esperándome en bolsas de basura negras, alineadas en la verja como monumentos. Cada bolsa abultada con mi ropa, mis libros, los pequeños objetos de recuerdo que habían forjado toda una vida. Y allí, al final de la entrada, estaba mi hijo Adrián. A su lado, su mujer Carmen, con los brazos cruzados, los ojos afilados. Carmen apretó la mano contra el brazo de Adrián. Su voz era suave, pero firme. Díselo. Adrián tragó con dificultad. Por un momento vi vacilación. Un destello del niño que una vez llevé en brazos durante una tormenta cuando ardía de fiebre. Pero luego miró hacia abajo evitando mis ojos, y dijo las palabras, nunca lo olvidaré. Mamá, estoy de acuerdo. Tienes que irte. Ya estás jubilada. Es hora de que te vayas. Eso fue todo. Ni discusión, ni aviso, solo un veredicto pronunciado en la verja. Me quedé helada. La sonrisa que había llevado desde que abordé el último tren de mi viaje se desvaneció. Mi cuerpo se sentía frío aunque el sol de la tarde era cálido. Miré hacia abajo y en una de las bolsas, algo se había caído. Un jersey, el jersey de lana color vino que le había tejido a Adrián durante su primer año de universidad. Recordaba cada punto, cada noche en la mesa de la cocina con mis manos cansadas trabajando las agujas mientras él estudiaba. Adrián también lo vio. Sus ojos se detuvieron en él solo un segundo. Pensé que tal vez se adelantaría, lo recogería, diría que lo sentía. Pero miró hacia otro lado. Apartó su rostro de mí. Me agaché lentamente, recogí el jersey y lo apreté contra mi pecho. Luego de otra bolsa, vi trozos de porcelana brillando a la luz. Metí la mano y encontré lo que quedaba de la vieja taza de café de mi marido, la verde mar que usaba cada mañana hasta que el cáncer nos lo arrebató. Rota, partida, desechada como si nada. Envolví los fragmentos en un pañuelo y los sostuve como si lo estuviera abrazando de nuevo a él. Ni una palabra salió de mis labios. Ni una sola súplica. En cambio, abrí el maletero de mi coche y empecé a levantar cada bolsa de basura una por una. Mi cuerpo temblaba no por debilidad, sino por el peso de la traición, presionando más fuerte que cualquier carga de tela o papel. Carmen le susurró algo a Adrián, con una sonrisa de suficiencia como si la victoria le perteneciera a ella. Adrián no me miró más. Cuando la última bolsa estuvo dentro, me quedé allí con el jersey en una mano, la taza de café envuelta en la otra. Mi hijo acababa de decirme que ya no era bienvenida en la misma casa que había mantenido viva durante décadas. Y sin embargo sonreí, una sonrisa fina y seca que sabía a ceniza. Bien, dije suavemente. Esa única palabra llevaba la pesadez de 30 años y también la liberación de 30 años. Me deslicé en el asiento del conductor, cerré la puerta y encendí el motor. Nadie me ayudó. Nadie se despidió con la mano. Los neumáticos rodaron por el pavimento crujiendo contra la gravilla. No miré hacia atrás a la verja. Dejé mi casa, mi hijo y la vida que había construido detrás de mí. Así es como comienza mi historia. Encontré mis pertenencias en bolsas de basura en la verja. Mi hijo estaba allí con su mujer, diciéndome, estás jubilada. Vete ahora. Y sonreí, me subí a mi coche y me fui. 6 meses después, ese mismo hijo me enviaría 90 mensajes desesperados. ¿Dónde estás? Antes de continuar, quiero hacer una pausa e invitarte a quedarte conmigo. Historias como esta no son fáciles de contar y no son fáciles de escuchar. Pero si alguna vez te has sentido desechado, si alguna vez te han dicho que ya no perteneces al lugar en el que volcaste tu vida, entonces tal vez mi viaje signifique algo para ti. Si quieres escuchar cómo convertí las bolsas de basura en nuevas llaves, cómo encontré una fuerza tranquila después de la traición, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo, suscribirte y activar la campana de notificaciones. De esa manera, no te perderás el resto de esta historia y ayudarás a llevar estas verdades ocultas a otros que puedan necesitarlas.
Porque lo que sucedió en esa verja no fue el final. Fue solo el principio. Me llamo Silvia Montero. Tenía 35 años cuando el mundo se partió por la mitad. El cáncer se llevó a mi marido, Ricardo, en un invierno que hacía que cada aliento se sintiera prestado. Empaqué su escritorio con manos temblorosas y me llevé a casa una cosa que se sentía como un faro en la niebla. Su taza de café verde mar con un pequeño desconchón en el asa donde su anillo siempre chocaba. La lavé a la mañana siguiente y a la siguiente. La sequé con la toalla buena y la puse junto a la cocina como una promesa. Algunas mujeres encienden velas. Yo pulía el esmalte y la memoria. El trabajo no esperaba al dolor. Llevaba las cuentas de la clínica de día y equilibraba libros de contabilidad para una tienda de comestibles de barrio por la noche. 2 trabajos mantenían las luces encendidas, la hipoteca al día y las zapatillas de Adrián intactas. Aprendí el olor a tóner y café quemado, el zumbido de las luces que hacían que la medianoche pareciera mediodía. Cuando en la clínica redujeron las horas, añadí preparación de impuestos los fines de semana y clases en la biblioteca para aprender nuevo software. Los números eran estables. No discutían y cuadraban cuando decía la verdad. Adrián tenía 6 años entonces, todo codos y preguntas. Le encantaban los dinosaurios y las carreras por el pasillo. Llamaba al pasillo la pista y yo me convertía en la multitud. En las noches buenas extendíamos libros de la biblioteca en el sofá y él dormía en mi brazo. La mayoría de las noches doblaba la ropa con el resplandor de la luz del horno para reducir la factura. Mantenía 3 tarros en la nevera, monedas, reparaciones y esperanza. El tarro de la esperanza contenía una nota que decía, sigue adelante. La pena no era una sola tormenta. Era un clima que cambiaba sin preguntar. Algunos días se sentía como sueño. Algunos días era una niebla que me hacía olvidar lo que había ido a buscar a la despensa. Llevaba la pena en una mano, los números en la otra, y a Adrián en la cadera hasta que creció demasiado para mis brazos. La gente me llamaba fuerte. Asentía porque el alquiler no se mueve por las lágrimas. Y los niños no duermen mejor cuando una madre se desmorona. Fuerza para mí significaba preparar almuerzos y pagar las facturas a tiempo. Una noche la lluvia venía del lado del lago. Un viento que convertía las calles en cuerdas plateadas. Adrián se despertó ardiendo, la piel brillante y los ojos desorbitados. La clínica estaba cerrada. Me quedé en la ventana sopesando los taxis que no podía permitirme frente al centro de salud al otro lado del bulevar que no había procesado nuestro nuevo seguro. El único sonido que podía nombrar era el estertor en la respiración de mi hijo, un pequeño motor que fallaba cada 2 chispas. Me puse el abrigo pesado de mi marido y cargué a Adrián en mi espalda. Él me envolvió los brazos alrededor del cuello, demasiado orgulloso para llorar, demasiado enfermo para hablar. Salimos a la lluvia y seguimos caminando, manzana tras manzana, pasando por la lavandería y la papelería donde solía pegar la nariz al cristal. El semáforo peatonal nos negó el paso. Miré a ambos lados y corrí. Mis zapatos se llenaron de agua. Mi pelo se me pegaba a la cara. Mi boca seguía diciendo está bien mientras mis piernas seguían diciendo la mentira. La enfermera del centro de salud no me pidió una tarjeta primero. Le hisopó la garganta, le tomó la temperatura y me dijo que respirara. Faringitis estreptocócica, dijo señalando la línea carmesí en la tira reactiva. Un médico con ojos amables escribió la receta y dijo las palabras, las madres necesitan esto a las 2 de la mañana. Hiciste lo correcto. Me senté en una silla de plástico, temblando de frío y alivio mientras Adrián dormía contra mi hombro. El abrigo goteaba sobre el linóleo. Mis manos no dejaban de moverse hasta que le toqué la frente y la sentí más fría. Volvimos a casa bajo una lluvia más suave. Metí a Adrián en la cama y me quedé en el fregadero, lavando la taza verde mar mientras el cielo palidecía. Entonces supe que algunos rituales no son superstición. Son carpintería para el alma. Cada mañana después, lavaba esa taza y limpiaba el desconchón donde su anillo había chocado. La alineaba en el estante junto a la sal. El mismo lugar, la misma distancia de la cocina, como una brújula apuntando al norte. Cuando el mapa en tu cabeza sigue deslizándose, siempre años apilados como cajas de archivo. Aprendí que clientes pagarían tarde y cuáles no podían pagar en absoluto.
Aprendí a desatascar una fotocopiadora con un cuchillo de untar y a hacer rendir el pollo en una sopa que duraba 3 días. Llevaba un libro de contabilidad para la casa y un libro de contabilidad para mi corazón. Ingresos, gastos, horas ganadas, horas perdidas. No estoy contando esto para ganar medallas. Lo cuento porque la historia de mi partida comienza con la verdad de que me quedé, de que sostuve el techo con decisiones ordinarias repetidas hasta que se endurecieron en hábito. Adrián creció alto y ocupado. Jugó baloncesto y rompió una ventana. Odiaba las coles de Bruselas y le encantaban las tortitas con formas de letras. En su 8º cumpleaños, serví cacao en la taza verde mar y la puse frente a su plato, un lugar para un hombre que se había ido pero no había sido borrado. Preguntó si su padre podía oírnos. Dije que sí, aunque no conocía las reglas del cielo. La fe para mí era enjuagar la porcelana bajo agua tibia y elegir una y otra vez seguir adelante. La noche antes de mi viaje, preparé una cena sencilla. Pollo asado, judías verdes con limón y pan casero. Puse 3 platos y los cubiertos como siempre hago. Adrián envió un mensaje de texto diciendo que llegaban en 5 minutos. Carmen envió un pulgar hacia arriba. Quería una noche ordinaria, una bendición antes de que el tren me llevara por el mapa que había estudiado durante semanas. Llegaron con una ráfaga de aire de abril. Adrián me besó en la mejilla sin realmente tocarme. Carmen enderezó un marco que no necesitaba enderezarse y echó un vistazo a los folletos de la mesa de centro. Una pulsera tintineó cuando se movió. ¿Nos sentamos? Pregunté por el trabajo. Adrián dijo bien. Carmen dijo ocupada. Un cliente de bienes raíces. Muchas propiedades en venta. Un mercado de vendedores y la gente supiera cuándo salir. Traje el pollo. Ella elogió el color, luego suavemente la sal. Pasé las judías y mantuve mi sonrisa. Adrián mantuvo su teléfono boca abajo al principio y luego lo volteó cuando vibró. Una luz azul se deslizó por su rostro. Observé su plato. 2 bocados de pollo. Ninguna de las judías. Pregunté por el fin de semana. Dijo que tal vez pintarían la habitación de invitados. Carmen dijo que la pintura ya estaba en el garaje. Un nuevo comienzo ayuda a que un espacio respire. Tu viaje, dijo ella después de un sorbo de agua. Debes estar emocionada. Los trenes son muy conscientes. Vida lenta. Su sonrisa era cautelosa. Es valiente viajar sola a tu edad. No soy valiente, dije. Soy paciente. La paciencia se mueve más lento que la valentía, pero llega a la estación de la misma manera. Ella rió. Adrián también, después de un retraso. El teléfono vibró de nuevo. Lo puso boca abajo. Comimos en un silencio que no era quietud. Utensilios rozando la cerámica, el suave traqueteo del frigorífico. Extendí la mano hacia la taza de café verde mar y me detuve. En la cena, no pertenecía a la mesa. Estaba en su estante junto a la cocina, el asa desconchada captando la luz. Sabía dónde estaba sin mirar. El mercado realmente está fuerte, dijo Carmen, pinchando una judía. Los padres con nido vacío que se mudan a algo más pequeño ahora salen ganando. Menos mantenimiento, más flujo de efectivo. Es solo matemáticas. Siempre me han gustado las matemáticas, dije. Muestran su trabajo. Exacto, dijo ella. Y seguridad. Las casas son mucho para gestionar. ¿Has pensado en una residencia de ancianos, una comunidad? Lugares maravillosos con transporte y actividades. Sin escaleras, sin canalones, sin nieve. El aire cambió. Si los sentimientos tuvieran temperatura, la habitación bajó 2 grados. Unté un trozo de pan casero con mantequilla y lo puse en mi plato. Adrián tomó aire como para interrumpir. Luego lo soltó y extendió la mano hacia su teléfono. Miré sus manos. Eran las manos de su padre. Más largas en los nudillos, una pequeña cicatriz cerca del pulgar por la ventana rota cuando tenía 12 años. He pensado, dije. No he decidido. Ella asintió como si hubiéramos llegado a un consenso. Su pulsera tintineó. Bueno, sabes que nos preocupamos. Le daría tranquilidad a todos.
La tranquilidad pertenece a quien la paga, dije, no con crueldad. Adrián se aclaró la garganta. Carmen solo se refiere a las opciones, dijo. Es bueno tener opciones. Opciones, repetí. Las consideraré después de mi viaje. Carmen se recostó con los brazos cruzados como un archivo que se cierra. Por supuesto. Y si quieres recomendaciones, soy voluntaria en un grupo de mayores. Tengo folletos. Conozco los folletos, dije. No siempre cuentan la parte después de la página 4. Ella dejó pasar el comentario. Adrián revisó un mensaje y sonrió ante algo que no vivía en mi mesa. Vi el comedor como una fotografía que no podía volver a tomar. 3 personas arregladas pulcramente juntas y no. Terminamos el pollo. Empaqué las sobras en recipientes. Después de los platos, Carmen midió el pasillo con los ojos. Preguntó por los metros cuadrados como si practicara un guión. Adrián se puso junto a la estantería que aún guardaba sus trofeos. Su dedo trazó el polvo alrededor de las bases donde yo no los había movido. ¿Todavía usas el trastero?, preguntó, demasiado informal. Para Navidad, dije, y recuerdos. Él asintió. Solo preguntaba. Nos despedimos en el porche. Carmen me abrazó con los hombros. El abrazo de Adrián fue más cálido pero breve. Envía un mensaje cuando hayas subido al tren, dijo. Lo prometí. Cuando la puerta se cerró, lavé los platos con agua caliente hasta que la cerámica brilló. Enjuagué la taza verde mar al final. No estaba sucia, pero el ritual no se trata de suciedad. Sequé el desconchón con una buena toalla y coloqué la taza junto a la cocina. El asa girada a la derecha como una brújula. Me dije a mí misma que estaban siendo cuidadosos. Me dije a mí misma que la preocupación suena brusca cuando intenta ayudar. Mañana viajaría en tren por las llanuras y sobre las montañas. Mañana las ventanas convertirían el país en una lenta cinta. Miré alrededor de la habitación, todo en su lugar, todo etiquetado por la costumbre. En los libros lo llaman presagio. En la vida real, es un escalofrío en la nuca. Apagué la luz. La taza atrapó una brizna de luz de la farola y la sostuvo como una promesa. Me acosté creyendo en la misericordia. No sabría hasta que regresara que la misericordia no era lo que me esperaba en la verja. El tren salió de Barcelona en el fresco gris de la mañana, las ruedas zumbando como una nana extendida sobre el acero. Me senté junto a la ventana con un vaso de cartón de café y mi pequeña maleta arriba. Por primera vez en años, no me apresuraba a equilibrar libros de contabilidad ni a contestar llamadas. El paisaje se desplegó. Campos interminables como cuadrados de colcha. Graneros inclinados bajo su propio peso. Puntos de ganado moviéndose lentamente. Me dije que este era mi regalo de jubilación para mí. Una cinta de vía a través del país. En el vagón restaurante me senté con extraños que hablaban de nietos y jardines. Un hombre con gorra preguntó si viajaba para reunirme con la familia. Dije, no, solo viajo para encontrarme a mí misma. Rieron educadamente, pero lo decía en serio. Cuando llegó la tarta de manzana, tibia, con una bola de helado de vainilla derritiéndose, pedí una porción para mí. Durante décadas había cortado tarta en mitades, en cuartos, en octavos, siempre dándole a Adrián la porción más grande. Esa mañana, con el río Ebro deslizándose bajo el puente, comí un trozo entero sola. Sabía a canela y libertad con un poco de culpa en los bordes. En Zaragoza bajé al andén y sentí el aire fino pellizcar mis pulmones. Los Pirineos se alzaban como una pared de hueso y nieve, más antiguos que cualquier dolor. Le pedí a un compañero de viaje que me tomara una foto con las montañas. Era la primera vez que le pedía a alguien que me capturara a mí, no solo el paisaje. Mi pelo era plateado bajo la luz del sol, mi sonrisa vacilante pero real. Más tarde, en la tranquilidad de mi coche cama, miré la foto en mi teléfono una y otra vez, como prueba de que existía fuera de Dar. Por la noche el silbato del tren se extendía sobre las llanuras oscuras. Saqué un cuaderno y comencé una carta que nunca enviaría. Mi querido Ricardo, le escribí a mi difunto marido. Hoy comí tarta sola. Hoy dejé que las montañas me enmarcaran. Hoy sentí el tiempo como un regalo, no como una deuda. Adrián ya es adulto.
Espero que haya encontrado estabilidad, aunque parece arrastrado por mareas que no son las suyas. Quiero creer que cuando regrese, nos sentaremos de nuevo como madre e hijo, no como deber y carga. Si estuvieras aquí, me recordarías que mantuviera la esperanza de la misma manera que sostenías mi mano, al cruzar cada calle. Doblé la página y la guardé en la parte de atrás de mi libro, como si el silencio fuera más seguro que el franqueo. El tren se curvó a través de cañones del color del óxido y la llama. Apreté mi frente al cristal, observando cómo el río Ebro seguía nuestro ritmo a nuestro lado, inquieto y seguro. En La Rioja los viñedos se extendían bajo el sol, filas ordenadas de vides como escrituras grabadas en la tierra. Me prometí a mí misma que traería la banda del mercado de la estación a casa para la cocina, un nuevo aroma para dar la bienvenida a un nuevo capítulo. A lo largo de todo el viaje ensayé el reencuentro. Imaginaba a Adrián de pie en el porche, Carmen a su lado, ambos sonriendo aliviados de que hubiera regresado a salvo. Nos veía en la mesa de nuevo, quizás incómodos al principio, pero suavizados por mis historias de los Pirineos, la costa, los extraños que había conocido. En mi sueño Carmen me vería no como una obligación, sino como una mujer, todavía viva con asombro. Adrián recordaría las noches en que lo llevé en brazos durante las tormentas, las mañanas en que le planché las camisas. Nos sentaríamos y compartiríamos una cafetera, mi taza verde mar en su lugar, no como reliquia, sino como recipiente para el mañana. El tramo final hacia Sevilla estaba dorado por la niebla que se levantaba de la bahía. El puente apareció como una verja hacia otra vida. Caminé por los muelles, probé el pan de masa madre, vi leones marinos retozar como payasos. Me permití reír a carcajadas, el sonido extraño para mis propios oídos. Una mujer en una cafetería dijo que le gustaba mi pelo. Le di las gracias y por un momento me sentí joven y vieja, arraigada y libre. Los días pasaron como regalos que se desenvolvían lentamente. Cada noche escribía en el cuaderno pequeñas frases de gratitud por la tarta, por las montañas, por la niebla, por la amabilidad de los extraños. No sabía que cada palabra era un velo, suavizando el golpe que me esperaba. Cuando el tren giró de nuevo hacia el este, sentí la anticipación florecer en mi pecho. Hogar, pensé. Llevaba postales, lavanda, la carta doblada y esperanza cosida en cada bolsillo. Imaginé a Adrián esperándome en la estación, con los ojos brillantes, los brazos abiertos. Quizás Carmen se habría ablandado. Quizás admitiría que se preocupaba demasiado. Imaginé abrir la puerta principal y colocar la lavanda junto a la ventana, la taza verde mar captando su aroma. En cambio, cuando el taxi se detuvo en mi acera, vi bolsas negras apiladas, una barricada de plástico hinchada con el peso de una vida. Adrián estaba en la verja con Carmen a su lado, la mano de ella presionando su brazo como para tranquilizarlo o empujarlo. El reencuentro que soñé se disolvió bajo la luz de la tarde. Miré las bolsas y no vi basura, sino años, álbumes de fotos, sábanas, jerseys, ecos. Vi el rostro de Adrián, pálido de resolución, el de Carmen con victoria. Vi la taza verde mar en algún lugar del plástico oscuro, esperando mi mano. Y en ese momento, mientras el conductor dejaba mi maleta en el suelo, supe que esto no era un regreso. Era un desahucio tácito. La familia se convirtió en frontera. La sangre se convirtió en límite. Entonces comprendí que el viaje que había creído que terminaba solo comenzaba. Y el precio de la dignidad no se contaría en billetes sino en silencio. Conduje sin música. La carretera, una cinta gris que se desenrollaba mientras mi mente permanecía en la verja. El maletero golpeaba cuando las bolsas de plástico se movían. Ese ritmo marcaba el compás de la conmoción. Respira, me dije. Mantén el coche entre las líneas. Ve a la única dirección donde alguien todavía dice tu nombre. La calle de Clara esperaba bajo los jacarandás. Aparqué frente a su chalet de ladrillo y observé la luz del porche mantenerse firme como una pequeña promesa. Ella abrió la puerta antes de que yo llamara. Los brazos de Clara me rodearon sin preguntas. Su abrazo dijo lo que el lenguaje no podía. La tetera está puesta, dijo. La sala de estar se mantuvo estable. Nos movimos a la cocina. Ella sacó 2 tazas blancas con aros azules y las enjuagó primero con agua caliente. Conoce mis hábitos de años de cerrar libros juntas. La tetera cantó, el vapor se elevó. Sirvió y me deslizó una taza.
El té es algo pequeño, pero esa noche se sintió como una cuerda lanzada desde la orilla. Lo traje todo, dije. Empacaron mi vida en bolsas. Mi voz sonaba como si hubiera caminado un largo camino y estuviera poniéndose al día. Clara no mostró sorpresa. Entrecerró los ojos como hace cuando una columna no cuadra. Esta noche dormirás, dijo. Mañana ordenamos listas primero, llamamos segundo. Comencé a disculparme por llegar sin previo aviso y por el desorden en mi maletero. Ella negó con la cabeza. Puso un plato de galletas de mantequilla entre nosotras. La hospitalidad en su casa era un acto reflejo. Sin preámbulos, sin alboroto. Levanté la taza. El primer sorbo me estabilizó las manos, y con el vino la imagen que no invité. La taza de café verde mar de mi marido, encontrada en pedazos y envuelta en un pañuelo en mi bolso. En una casa, la memoria fue desechada. Aquí la comodidad se preparó y se me entregó con ambas manos. Entramos las bolsas del coche. Clara cogió las más ligeras y discutió por las más pesadas. La dejé ganar porque algunas victorias son medicina. Las apilamos a lo largo de la pared de su habitación de invitados, un espacio cuadrado con una cama estrecha y una lámpara que proyecta un círculo de luz indulgente. Ella no dijo, quédate todo el tiempo que necesites. Ella se comportó como si ya estuviera decidido. De vuelta en la mesa, hicimos un plan. No era un mapa de batalla, pero tenía pasos. Dormir. Llamar al abogado de mi difunto marido por la mañana. Fotografiar cada bolsa y hacer un inventario. Sacar los documentos primero. Quedarme con el jersey. Colocar la taza envuelta en lo alto del estante de la despensa. La letra de Clara marchaba por un bloc de notas amarillo, tan pulcra como un libro de contabilidad. Cuando vacilaba, me acercaba el bloc y decía, el papel es un puente. Cruzamos sobre el papel. Cubrimos aspectos prácticos, la llave de repuesto, el pase de estacionamiento, el armario del pasillo para mi abrigo. No nos detuvimos en Adrián. Cuando pronuncié su nombre, se me apretó la garganta y las palabras se torcieron. Clara extendió la mano y colocó su mano cálida sobre la mía, no para callarme, solo para anclarme. Más tarde, dijo, esta noche es para el té y para respirar. Mañana es para las llamadas telefónicas. Después de los platos, me quedé en su fregadero y lavé las tazas. Las sequé con su toalla y las coloqué boca abajo. El trabajo sencillo me devolvió el aliento. Pensé en cuántas noches había enjuagado la taza verde mar después de largos días. Como el ritual le dice al cuerpo que continúe cuando el corazón quiere rendirse. En la habitación de invitados, abrí una bolsa. El jersey color vino yacía cerca de la parte superior, con un leve olor a cedro. Lo doblé y lo coloqué a los pies de la cama, una pequeña bandera para el mañana. Otra bolsa contenía marcos envueltos en periódico. Adrián a los 8 años con arena en el pelo. Mi marido sonriendo a nuestro lado, los tres rodeados de sol. Alineé los marcos a lo largo del alféizar de la ventana y desenvolví los fragmentos de la taza de café, uniendo las piezas más grandes sin pegamento. La unión dibujaba un rayo sobre la porcelana. Clara llamó y abrió la puerta con facilidad. Hay una manta extra en el armario, dijo. Hay más té si te despiertas. Me apretó el hombro y dejó la puerta abierta 1 centímetro. Esa rendija de luz del pasillo funcionó como una luz de noche que no sabía que quería. Me acosté sin cambiarme y escuché la casa respirar. Los suelos hablaban. El radiador suspiró. El perro de un vecino ladró una vez y se detuvo. El metrónomo dentro de mí se ralentizó. Me prometí que no desaparecería en la rabia. Empezaría con papel, con nombres, con té. La taza en la encimera de Clara todavía estaría caliente cuando me levantara. Eso es lo que un amigo puede hacer en una noche. La habitación de invitados era cuadrada y tranquila, pero se sentía abarrotada con las bolsas que forraban la pared. El plástico negro abultaba como sombras hinchadas. Cada una bien atada, cada una conteniendo fragmentos de mí. Toda mi vida reducida a sacos que una vez contuvieron hojas de jardín. Me senté en el borde de la estrecha cama, mirándolas con el estómago encogido. Había cargado esas bolsas por la puerta de una amiga, pero en verdad, cargaba la vergüenza por la puerta de mi propio corazón. Me dije que respirara, pero cada aliento venía entrecortado.
Una frase se formó dentro de mí y no me soltó, yo fui el cimiento. Ahora soy el desecho. Años de turnos dobles, impuestos pagados a tiempo, vecinos saludados cortésmente, comidas puestas en la mesa. Cimiento. Ahora, a los ojos de mi único hijo, había cruzado un umbral invisible hacia el desperdicio. La palabra basura seguía dando vueltas como un cuervo. Presioné las palmas de las manos contra la manta y me recordé que todavía era carne, todavía aliento, todavía más que bolsas. Pero la humillación era cruda. Ser enviada lejos es una herida. Ver tu vida amontonada en sacos de basura es otro corte más profundo. Había mantenido un hogar. Había fregado suelos con vinagre y limón para ahorrar céntimos. Había equilibrado libros de contabilidad por la noche cuando mis ojos se nublaban. Sin embargo, aquí estaba, equilibrando el peso de la desgracia. La lámpara de la mesita de noche proyectaba un cono de luz que se detenía antes del techo. Por la habitación, las sombras se doblaban sobre las bolsas. Parecían testigos silenciosos, como jurados decidiendo si merecía quedarme. Mis manos picaban por abrirlas, por rescatar mis jerseys, mis libros de cocina, la colcha tejida por mi madre. Pero estaba demasiado cansada, demasiado vacía. En cambio me senté y dejé que las lágrimas cayeran calientes sobre mis manos. Lloré en silencio con cuidado de que Clara no me oyera. Cuando no pude soportar la presión de la habitación, me levanté. El suelo crujió bajo mis pasos. Crucé a la ventana y abrí el pestillo. El aire frío de la noche entró a raudales, agudo con el olor a lluvia sobre el asfalto. Afuera, la luz de la calle zumbaba y un coche pasó zumbando, las luces traseras rojas como ascuas. Me incliné hacia el frío. Fue mi momento umbral. Una puerta se había cerrado con el golpe de la traición. Otra se abrió con una vista de resiliencia. Susurré en la oscuridad, no para que nadie me oyera, sino porque las palabras necesitaban forma. Hijo mío, no me romperé. La frase se elevó en la noche como una oración sin campanario. Presioné mis dedos en el alféizar, anclándome. La ciudad seguía moviéndose más allá de mi pequeña tristeza. Las luces del porche parpadearon por la manzana. En algún lugar, la radio de alguien tocaba música folclórica suave. La vida era indiferente pero viva, y elegí seguir siendo parte de ella. Cerré la ventana, pero dejé la cortina abierta. Necesitaba esa rendija de luz de la calle para recordarme que no estaba sellada en plástico, no enterrada. Volví a la cama y puse el jersey color vino con un leve olor a cedro en mi regazo. Olía a armarios y a inviernos cuando Adrián era pequeño. Lo sostuve como si pudiera anclarme. No eres basura, le dije al jersey, y en verdad me lo estaba diciendo a mí misma. El sueño no llegó rápido. La vergüenza no libera un cuerpo fácilmente. Sin embargo, lentamente en el silencio, mi humillación comenzó a endurecerse en algo más. Las bolsas contra la pared ya no parecían veredictos, sino materia prima. Si una vez fui cimiento, tal vez podría serlo de nuevo. Cerré los ojos con ese pensamiento. El mañana traería papel, listas, llamadas telefónicas. Esta noche trajo una promesa, no dejaría que su veredicto me definiera. Me dejé llevar por sueños inquietos. Pero una frase me siguió al sueño. La dije una vez más en voz baja a la habitación, a la noche, al recuerdo de mi marido, al Dios que no podía nombrar, no me romperé. Me desperté a la mañana siguiente con los ojos hinchados y la espalda rígida, pero con una determinación que zumbaba bajo como un motor calentándose en el frío. Preparé té en la cocina de Clara, estudiando mis manos en la taza de porcelana caliente. Le dije que necesitaba pedir una cita, no con un médico o un consejero, sino con un abogado. Ella no me cuestionó. Simplemente anotó un nombre y un número. Yo ya conocía a Arturo Barrios, el hombre que había gestionado la herencia de mi marido cuando falleció hace 3 décadas. Entrar en su despacho fue como retroceder en el tiempo. Las paredes olían ligeramente a papel y cuero, forradas con fotografías de Arturo estrechando la mano a clientes, diplomas en marcos ordenados. Su pelo se había adelgazado y encanecido, pero su voz era la misma. Medida, deliberada. Silvia, dijo poniéndose de pie con una calidez sorprendente. Ha pasado demasiado tiempo. ¿Cómo te encuentras? Me senté agarrando mi bolso con fuerza y le conté todo. No lo adorné.
Le hablé de las bolsas de basura. Le hablé de las palabras de mi hijo, de cómo dijo que la jubilación significaba el exilio. Arturo escuchó con la paciencia de un hombre que había escuchado demasiadas traiciones familiares, pero nunca permitió que lo endurecieran. Cuando terminé se recostó con las puntas de los dedos presionadas, y dijo palabras que no esperaba. Silvia, sabes que el testamento de tu marido sigue en pie. Te dejó la casa directamente a ti. Adrián no tenía autoridad para echarte. De hecho, lo que hicieron podría considerarse un desahucio ilegal. Parpadeé aturdida. Durante años, había llevado el hogar como un espacio sagrado para mi hijo. Había asumido sin comprobar que al vivir allí como familia, todo se compartía. Pero Arturo deslizó un expediente por el escritorio. Las firmas descoloridas seguían allí, la letra de mi marido, mi nombre. Una propiedad legal que nunca había cambiado. Fue como escuchar una canción enterrada que pensé haber perdido. No era una invitada en esa casa. Yo había sido la legítima propietaria todo el tiempo. La voz de Adrián diciendo «tienes que irte» se repitió en mi mente. Pero ahora sonaba hueca, despojada de autoridad. Arturo golpeó suavemente los papeles. La ley es clara. Tú sigues siendo la titular. Pero si quieres protección en el futuro, deberíamos considerar la creación de un fideicomiso. De esa manera tus bienes, ahorros para la jubilación, pensión, incluso esta casa, estarán protegidos. Nadie, ni siquiera tu hijo, podrá usarlos o venderlos sin tu consentimiento. Sentí mi columna enderezarse. Así era como se veía la dignidad. No discusiones ruidosas en la entrada, sino tinta en papel. Firmas que nadie podía borrar. Le dije que sí. Quería un fideicomiso. Quería claridad escrita en un lenguaje que nadie pudiera tergiversar. Él redactó rápidamente explicándome cada cláusula con paciente precisión. Un fideicomiso revocable en vida. Yo sería la fideicomisaria con el poder de nombrar un sucesor en quien confiara cuando llegara el momento. Mi pensión y mis ahorros se volverían a titular a nombre del fideicomiso. La casa, aunque magullada por la traición, también estaría asegurada, y los beneficiarios. Me detuve mucho en esa línea. El nombre de Adrián no lo escribí. Por primera vez en mi vida, me permití excluirlo. En cambio, pensé en mi sobrina Emilia, quien me había escrito cartas cada Navidad. Escribí su nombre con mano firme. Cuando la pluma dejó la página, algo cambió dentro de mí, una inversión. Había llegado sintiéndome como una refugiada, la mujer con su vida en bolsas de basura. Salí llevando documentos que afirmaban mi lugar, mi capacidad de acción. La inversión no fue en gritos ni confrontaciones. Fue en silencio, en el peso denso del papel legal en mis manos. Arturo me estrechó la mano con firmeza. Tienes más fuerza de la que crees, Silvia. Esto no es venganza. Es protección. Es reclamar lo que es tuyo. Salí a la luz de la tarde agarrando la carpeta contra mi pecho. La ciudad se veía diferente, menos hostil, más navegable. Había perdido la lealtad de un hijo, pero había recuperado mi propio terreno. Este fue el primer ladrillo en la construcción de algo nuevo. En la tranquilidad de la cocina de Clara más tarde, extendí los documentos sobre la mesa. Ella sirvió té en la misma taza que la noche anterior, con el vapor elevándose. Toqué el asa, recordando la taza de café rota de mi marido. Ese símbolo de memoria ahora emparejado con este símbolo de ley, pasado y presente en conversación. No necesité contarle todo a Clara. Ella lo leyó en mis ojos. Por primera vez desde que las bolsas habían sido arrojadas a mis pies, sentí que la balanza se inclinaba de nuevo hacia el equilibrio. Mi poder había regresado, no con ruido, sino con tinta. Y esa noche, cuando me acosté entre las bolsas que contenían mi pasado, ya no las vi como basura. Eran la prueba de que había sobrevivido lo suficiente como para necesitar protección. La primera victoria se había ganado. No levantando la voz, sino escribiendo mi nombre. Cuando los papeles legales estuvieron guardados de forma segura en una carpeta, supe que el siguiente paso era encontrar refugio. Clara me dijo que podía quedarme todo el tiempo que quisiera, pero yo necesitaba un lugar que fuera mío. Una puerta que pudiera cerrar con llave y una ventana que pudiera abrir sin sentirme como una invitada. Así que empecé a buscar.
A mis 65 años, no me había imaginado que estaría buscando anuncios clasificados de alquileres baratos, rodeando anuncios con dedos temblorosos como una estudiante universitaria. El primer lugar era una habitación estrecha encima de una lavandería. El propietario, un hombre con el pelo ralo y un portapapeles, apenas me miró antes de preguntar: ¿ingresos estables? ¿Algún problema de salud? ¿Vive sola? Hizo las preguntas como balas disparadas en fila. Respondí cortésmente, pero podía escuchar lo que había debajo. Me veía como una carga, no como una inquilina. Sus ojos se detuvieron demasiado tiempo en mi pelo canoso, mis pequeñas manos cruzadas en mi regazo. Preferimos inquilinos más jóvenes, murmuró finalmente. Me fui con las mejillas ardiendo. El segundo lugar estaba en un complejo cerca de la autopista. Paredes amarillentas, aire pesado con humo rancio. Una mujer más joven me mostró los alrededores hablando de depósitos de seguridad y verificación de antecedentes mientras su mirada se dirigía a los números que escribía en el formulario. Cuando me pidió prueba de tener el doble del alquiler en ahorros, doblé el papel y lo deslicé de vuelta. Entonces me di cuenta de que ser mayor significaba que la gente te medía no por el carácter sino por las estadísticas. Pero el tercer lugar, pequeño, sencillo, situado al borde del río, me hizo dudar. El edificio no era nuevo, pero tenía ventanas amplias, y desde la cocina se podía vislumbrar el agua brillando. La propietaria, una mujer de voz suave llamada María, me guió. Ella no preguntó por mi edad. Preguntó qué tipo de cortinas me gustaban. Señaló la cerradura de la puerta, diciendo: se atasca un poco, pero lo arreglaré antes de que te mudes. Por primera vez, sentí que me imaginaba no como un riesgo, sino como una vecina. Firmé los papeles con una mano más firme de lo que esperaba. María me entregó un juego de llaves en la palma de mi mano. Metal fino, ordinario, frío contra mi piel. Sin embargo, para mí pesaban más que el oro. Clara me abrazó en el aparcamiento susurrando: de bolsas de basura a nuevas llaves. Esa es una historia que solo tú podrías escribir. La mudanza en sí se convirtió en un montaje de amabilidad. Clara llegó con su coche lleno de sillas plegables y ollas. Dos viejos compañeros de trabajo aparecieron con una lámpara donada y una mesa de centro de segunda mano. Subimos las bolsas que una vez marcaron mi humillación por las estrechas escaleras. Pero esta vez cada bolsa se sentía más ligera, transformada en piezas de un nuevo comienzo. En la sala de estar, colocamos un sofá gastado contra la pared. Su tela descolorida pero limpia. Una estantería ligeramente inclinada hacia un lado, esperando ser llenada. Puse la taza de café rota de mi marido en el estante junto a la nueva carpeta de documentos legales, viejos y nuevos, herida y remedio, uno al lado del otro. Cuando se dejó la última caja, Clara hizo tintinear las llaves que ahora sostenía y sonrió ampliamente. Ya no eres una invitada, Silvia. Esto es tuyo. Esa noche, después de que todos se fueron, caminé descalza por el pequeño apartamento. El aire olía ligeramente a pintura fresca. Afuera, el río llevaba la luz de la luna como hilos de plata. Giré la llave en la cerradura, escuché el clic y sentí una corriente recorrer mi cuerpo. Las bolsas de basura habían sido mi exilio. Las llaves eran mi regreso. Mientras me echaba una manta sobre los hombros y me sentaba junto a la ventana, susurré las palabras que había llevado desde esa primera noche de traición: no me romperé. Pero esta vez sonaron menos como una oración y más como una promesa. Ya no era la mujer desechada en la verja. Era la mujer que había convertido la basura en cimiento, que había salido cargando bolsas, pero ahora cerraba la puerta de un hogar construido por elección. El motivo estaba escrito en acero y silencio: de bolsas de basura a nuevas llaves. Y con eso dormí, no profundamente, todavía no, pero lo suficientemente tranquila como para saber que había comenzado a construir de nuevo. La primera semana en mi pequeño apartamento junto al río, me di cuenta de cuánto de mi vida se había construido alrededor de los demás. Durante décadas me había volcado en Adrián, en el trabajo, en mantener un techo sobre nuestras cabezas. Ahora el techo era solo mío, y el silencio me hizo una pregunta que nunca había aprendido a responder: ¿cómo me mantengo por mí misma? No como madre, no como proveedora, sino simplemente como Silvia. El grifo de la cocina goteaba constantemente, un ritmo molesto en las noches tranquilas. En el pasado, habría llamado a un manitas o le habría pedido a Adrián que le echara un vistazo.
Pero ahora, estando solo yo aquí, fui a la ferretería, compré una llave inglesa y estudié un vídeo en mi teléfono. Mis manos temblaron mientras colocaba la herramienta en su lugar. Un giro, un rasguño, un gruñido. De repente, silencio. No más goteo. Me reí, no porque fuera impresionante, sino porque era mío. Una pequeña victoria sellada en metal. Hacer la compra se convirtió en una lección de paciencia. Durante años compré al por mayor, alimentando un hogar, planificando comidas en torno al apetito de un hijo. Ahora aprendí a pasar de las cajas de cereales de tamaño familiar a elegir una sola barra de pan, un pequeño cartón de leche. Llevaba un cuaderno de gastos, marcando cada recibo con cuidado. Por primera vez, no estaba estirando cada euro para alimentar a otros. Estaba eligiendo lo que me nutría a mí. Había una especie de dignidad en esa contención, un redescubrimiento de mí misma escondido dentro de lo mundano. Una tarde, después de un largo día de organizar estantes y equilibrar mi chequera, pasé por la panadería de la esquina. A través del cristal, vi una tarta de cereza brillante con glaseado, del tipo que había horneado innumerables veces para las fiestas. Mi instinto fue imaginar una mesa, la familia reunida, los platos alineados, pero no había ninguna reunión esperándome en casa. Solo estaba yo. Dudé, luego entré y compré una porción. En casa, puse la porción en un plato, la saqué al balcón y me senté bajo la luz menguante. El río de abajo atrapó franjas rosas del atardecer. Cogí el tenedor, di un bocado y dejé que la dulzura se asentara en mi lengua. Mi voz rompió el silencio, un susurro a la vez extraño y tierno. Por primera vez, como para mí misma. La tarta no era extravagante. El balcón era pequeño. Pero en ese momento me sentí más humana de lo que me había sentido en años. Nadie me necesitaba para servirles. Nadie juzgó lo que elegí. Solo estaba yo respirando, saboreando, viva. Empecé a llevar una pequeña lista en el frigorífico titulada, cosas que puedo hacer. Arreglar un grifo, equilibrar un presupuesto, comprar mi propia tarta. Cada línea era una prueba de que no estaba desechada, no era inútil. Cada acto era un punto en el tejido de una nueva identidad. A veces a altas horas de la noche todavía sentía el eco de la humillación, el recuerdo de las bolsas de basura en la verja. Pero cuando miraba las llaves colgando junto a la puerta, cuando saboreaba la tranquila victoria de hacer las cosas por mí misma, sabía que la historia estaba cambiando. Estaba aprendiendo a levantarme de nuevo. No ruidosamente, no con fanfarria, sino constantemente como raíces que encuentran suelo después de haber sido arrancadas. Mi vida ya no se trataba de lo que me habían quitado. Se trataba de lo que estaba recuperando silenciosamente. Pasaron 6 meses y había comenzado a adaptarme a un ritmo de tranquila independencia. Mis mañanas comenzaban con té en lugar de apresurarme con el café. Mis tardes terminaban con el sonido del río fuera de mi ventana en lugar de las discusiones amortiguadas de la sala de Adrián y Carmen. Tenía llaves en mi mesa, no bolsas de basura a mis pies. Pensé que quizás lo peor había pasado. Entonces, un sábado por la mañana, mientras la luz del sol se deslizaba por las cortinas, mi teléfono comenzó a vibrar. Al principio lo ignoré, pero vibró una y otra vez implacablemente. Cuando finalmente lo cogí, mi pantalla estaba inundada de notificaciones. 90 mensajes, todos de Adrián. Mi mano tembló mientras me desplazaba. Los primeros eran frenéticos, mamá, por favor, contéstame. Luego más agudos, te necesito ahora mismo. Todo se está desmoronando. Luego una avalancha de desesperación, Carmen se fue. Se llevó a los niños. Perdí todo el dinero. El cripto se desplomó. Las cuentas están vacías. No sé qué hacer. Te necesito. Por favor, mamá. Me senté pesadamente en la silla junto a la ventana. 90 mensajes. Sus palabras eran desordenadas, apresuradas, llenas de errores tipográficos, como si las hubiera escrito entre lágrimas. Casi podía escuchar su voz, esa misma voz que una vez suplicó jarabe para la tos cuando era pequeño. La misma voz que me dijo que me fuera de mi propia casa. Mis dedos se cernieron sobre la pantalla. Una parte de mí, la parte que lo llevó a través de fiebres, que le dio la mano el primer día de escuela, que recordaba el peso de su cabeza apoyada en mi hombro, anhelaba responder, decir, estoy aquí. Estarás bien.
Lo arreglaremos. Esa parte de mí había sido el cimiento de mi vida durante décadas. Pero otra parte, una que había estado cultivando cuidadosamente estos últimos meses, se resistió. Susurró, te dejó con bolsas de basura en la verja. Te dijo que te fueras. Eligió la voz de su mujer antes que la tuya. No olvides. Cerré los ojos y las imágenes parpadearon en mi mente. El sonido del frío mandato de Carmen. No pensar, sino deber. La cabeza de Adrián inclinada, luego su tranquila traición. Mamá, estoy de acuerdo. Tienes que irte. El chasquido de la taza de café de mi marido rompiéndose contra el pavimento al caer de la bolsa de basura. Mi mano temblaba mientras recogía el jersey que le había tejido años atrás, tratado como un desecho. Ahora él era el descartado. Carmen se había ido. Sus inversiones, ilusiones de riqueza, se habían evaporado. Me estaba buscando como un hombre que se ahoga busca aire. Me dolía el corazón. Mi pulso se aceleró. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Me levanté, caminé al balcón y dejé que el viento fresco me tranquilizara. El río de abajo se movía a su propio ritmo, sin apresurarse, sin dudar. Susurré al aire, más para mí que para nadie, ¿cuál es el costo del perdón? ¿Cuál es el precio de olvidar? La pantalla seguía encendida detrás de mí. Seguían llegando más mensajes, cada uno más desesperado. Por favor, mamá, haré cualquier cosa. Te necesito. Lo siento. Lo siento mucho. Sus palabras se emborronaron en mi visión mientras las lágrimas se acumulaban. Me apreté la palma de la mano contra el pecho sintiendo el latido de un corazón que se había roto, se había cosido y se había vuelto a romper. Durante mucho tiempo simplemente me quedé allí, dividida entre dos vidas. La madre que siempre acudía al rescate y la mujer que finalmente había aprendido a protegerse a sí misma. ¿Qué papel elegiría ahora? Me volví hacia la mesa. El teléfono permaneció en silencio por un momento, luego vibró de nuevo como si exigiera mi decisión. Lo cogí, lo desbloqueé y miré los mensajes. Mi pulgar se cernió sobre el teclado. Una sola palabra podría deshacer meses de reconstrucción. Una sola respuesta podría arrastrarme de nuevo a la tormenta. Pero no respondí. Todavía no. En cambio bloqueé el teléfono, lo dejé a un lado y envolví mis manos alrededor de una taza de té caliente. La porcelana no tembló como mis dedos. La levanté, di un sorbo lento y respiré. El sabor era reconfortante, sólido. Mío. 90 mensajes esperaban. Esperarían más tiempo. Mi corazón susurró, esta vez tú eliges. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé que el silencio fuera mi respuesta. Entré en la cafetería de la calle Mayor con una calma y una firmeza, de la misma manera que me había enseñado a entrar en cada nuevo capítulo de mi vida estos últimos meses. El timbre de la puerta tintineó suavemente y respiré el aroma a granos tostados y bollería con mantequilla. Por un momento casi olvidé por qué estaba allí. Luego mis ojos encontraron a Adrián. Estaba sentado junto a la ventana, con los hombros caídos, su figura más delgada de lo que recordaba. Su pelo, antes cuidadosamente peinado, sobresalía en ángulos extraños. Su camisa parecía arrugada, como si la hubiera sacado de un montón en lugar de un cajón. Esta vez no estaba revisando su teléfono. Miraba fijamente una taza de papel, con ambas manos envueltas en ella como si necesitara el calor para mantenerse erguido. Me deslicé en la silla frente a él. Ninguno de los dos habló al principio. Podía ver el peso de la vergüenza presionándolo de la misma manera que yo había cargado una vez el peso de las facturas, las hipotecas y sus enfermedades infantiles sin quejarme. Finalmente su voz rompió el silencio. Era baja, áspera. Mamá, lo he estropeado gravemente. Mantuve mi mirada firme, esperando. Él tragó saliva, sus ojos parpadearon hacia los míos antes de desviarse. Tuve que vender la casa rápido. No podía seguir con los pagos. Carmen se fue, se llevó a los niños y volvió con sus padres. El dinero que creía tener, todo se ha ido. Cripto. Los consejos bursátiles que seguí, todo se desplomó. Estoy arruinado, mamá. No me queda nada. Juntó las palmas de las manos como si rezara y susurró, quiero volver. Quiero vivir contigo.
Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Las sentí en mi pecho agudas y pesadas, como piedras hundiéndose en el agua. Mi hijo, el niño que una vez llevé bajo la lluvia a una clínica, ahora suplicaba un lugar donde quedarse. Dejé que el silencio se extendiera. Él se movió en su asiento, jugueteó con el borde de su taza. Mi silencio no era crueldad. Era la única manera en que podía respirar. Por fin hablé. Mi voz era tranquila, medida, pero llevaba el peso de todo lo que había soportado. Hace 6 meses, Adrián, te paraste en la verja con Carmen y me dijiste que tenía que irme. Mi vida fue puesta junto a bolsas de basura como si fuera desechable. Sus ojos cayeron a la mesa. Vi cómo se le tensaba la garganta, pero no me detuve. Hoy no te haré lo mismo. No te trataré como tú me trataste a mí. Pero escúchame claramente. Tampoco permitiré que la historia se repita. Él levantó la vista, desesperado, con lágrimas asomando a sus ojos. Mamá, por favor. Solo necesito tiempo, solo hasta que me recupere. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre sencillo. Lo deslicé por la mesa, mis dedos rozando la madera desgastada mientras lo soltaba. Dentro no había ningún cheque, ninguna llave, solo una lista pulcramente escrita de opciones de vivienda asequible que había recopilado junto con el nombre y el número de un abogado de quiebras que una vez había ayudado a un colega mío. Adrián lo cogió, la confusión parpadeó en su rostro. Lo abrió, examinó el contenido y luego me miró con incredulidad. ¿Eso es todo? ¿No me vas a ayudar? Te estoy ayudando, dije suavemente. Pero no de la manera que imaginas. Este es tu camino, Adrián. Necesitas levantarte, reconstruir, cargar con tu propio peso. Te cargué lo suficiente. Su rostro se arrugó. Pero soy tu hijo. Y yo soy tu madre, respondí, firme como una piedra. Por eso me niego a dejar que me arrastres de nuevo a los escombros. Amor no significa rendición. Amor, amor de verdad, a veces significa dejarte enfrentar el fuego para que aprendas a atravesarlo. Nos sentamos en silencio de nuevo. A nuestro alrededor, la cafetería zumbaba con charlas y risas, el mundo seguía adelante sin darse cuenta del tranquilo campo de batalla en nuestra mesa. Adrián dobló el papel con las manos temblorosas y se lo guardó en el bolsillo. Cogí mi taza de té. Su calor me estabilizó, tal como lo había hecho la primera noche en que decidí no responder a sus mensajes desesperados. Bebí lentamente, luego lo miré a los ojos. Este no es el final de nosotros, Adrián. Pero es un nuevo comienzo en nuevos términos. Te pondrás de pie por tus propios medios o no te pondrás de pie en absoluto. Él asintió débilmente, aunque la lucha había desaparecido de él. Por primera vez no vi solo a mi hijo, sino a un hombre despojado de ilusiones, obligado a enfrentar la verdad de sus elecciones. Me puse de pie, puse algunos billetes en la mesa para mi té y le puse la mano en el hombro. Ligero, breve, pero seguro. Encontrarás tu camino, pero no en mi casa. Esta vez no. Luego salí al aire fresco, mis pasos firmes, el sonido de la campana sobre la puerta marcando el momento en que dejé atrás los viejos patrones para siempre. Ese día, por primera vez en años, sentí que el equilibrio entre nosotros cambiaba. No cruelmente, no vengativamente, sino con una justicia tranquila. La madre que una vez lo había cargado, finalmente lo había bajado y lo había dejado caminar. Esa noche regresé a mi apartamento junto al río, la llave fría y familiar en mi mano. El aire de la tarde olía ligeramente a lluvia, aunque no había caído ninguna tormenta. Dentro el silencio era agudo. Me envolvió mientras dejaba mi abrigo y colocaba el sobre vacío que había contenido las nuevas indicaciones de Adrián sobre la pequeña mesa junto a la puerta. Mi cuerpo estaba firme, pero mi corazón tembló. Me dirigí al escritorio en la esquina donde esperaba una pila de papel en blanco. Siempre lo había tenido cerca, aunque rara vez lo usaba. Esta noche mis manos lo alcanzaron sin dudar. Me senté, destapé mi bolígrafo y comencé a escribir. No para enviar, no para entregar, sino para liberar. Adrián, escribí, las letras claras, deliberadas. La letra de una madre suavizada por la edad, pero no por la debilidad. Recuerdo una noche cuando tenías 5 años. La lluvia caía del cielo como si los cielos mismos se estuvieran rompiendo.
Tú ardías de fiebre y te llevé por las calles, mis brazos doloridos, mi vestido empapado, mi pelo pegado a mi cara. Recuerdo lo pequeño que eras contra mí. Tu aliento caliente contra mi cuello. Recuerdo que recé no por mí, sino por ti. Cada paso que di fue una promesa de que no te dejaría caer. La pluma tembló ligeramente mientras hacía una pausa. Mis ojos se dirigieron al pequeño estante donde estaba la taza de café verde. Su asa rota pero cuidadosamente pegada de nuevo en su lugar. Esa taza había pertenecido a su padre. Cada mañana la había lavado, secado y puesto. Incluso después de la muerte de su padre, la había tratado como si cuidarla lo mantuviera con nosotros. Me incliné más hacia el papel y seguí escribiendo. La taza de café de tu padre ha sido mi compañera más tiempo de lo que te imaginas. Sobrevivió a cada mudanza, cada pérdida, cada mañana. Me despertaba antes del amanecer para trabajar en 2 empleos para que pudieras crecer. La sostuve como si fuera él, como si a través de ella pudiera llenarme de la fuerza que ya no tenía. Y también la guardé para ti, porque quería que recordaras que el amor es algo que se entrega a diario, no solo se dice. Mi voz se quebró mientras las palabras llenaban la página. El sonido en mi cabeza era como un susurro. Si alguien estuviera escuchando, habría sido una voz en off. Una confesión de madre resonando en la oscuridad. Continué, hace 6 meses, pusiste mi vida en la acera en bolsas de basura. Vi cómo la taza que había atesorado yacía rota entre ropa vieja y recuerdos. No me viste agacharme a recogerla, pero lo hice. La llevé conmigo, la envolví en tela y luego la volví a pegar. No es lo que fue una vez, Adrián, pero todavía aguanta, así como yo todavía siento amor por ti. Las lágrimas empañaron mi vista, pero mi pluma siguió escribiendo. No puedo devolverte la seguridad de la infancia. No puedo cargarte como antes bajo la lluvia. Ahora debes cargarte a ti mismo, pero nunca dejaré de ser tu madre. Mi amor permanece aunque mi hogar no. Te perdono, Adrián, pero el perdón no es lo mismo que la rendición. Construirás tu propio techo, tu propia mesa, tus propias mañanas. Así es como crecerás. Así es como honrarás lo que te di. Dejé la pluma. El silencio se apretó más denso con el peso de lo que había liberado. Doblé la carta cuidadosamente alisando los pliegues, y la guardé en una vieja caja de madera que tenía debajo del escritorio. Dentro ya había pequeñas reliquias de mi vida, fotografías, los talones de los billetes de tren de mi viaje de jubilación, y ahora esta carta. Con cuidado, levanté la taza de café verde y también la coloqué dentro de la caja. Su unión pegada atrapó la luz de la lámpara. Imperfecta pero entera, un símbolo tanto de la rotura como de la resistencia. Cerré la tapa lentamente como sellando tanto el dolor como la esperanza dentro. Mi corazón se sentía pesado pero más ligero a la vez. Esta carta nunca sería enviada. Adrián nunca la leería. Pero no era para él. Era para mí. Para poner en palabras lo que me había perseguido y dejar que las palabras descansaran en silencio. Susurré en la habitación, mi voz baja pero segura, te perdono, hijo mío. Pero no volveré a perderme a mí misma. El peso se movió en mi pecho y sentí algo nuevo. No rabia, no desesperación, sino una fuerza tranquila. Había elegido mi límite claro como el día. No lo echaría como él me había hecho a mí, pero tampoco le permitiría cruzar la línea que había trazado. El perdón y la protección podían coexistir. El amor y la distancia podían estar lado a lado. Me acerqué a la ventana y la abrí de par en par. Las luces de la ciudad brillaban contra el río, cada reflejo rompiéndose y reformándose en la superficie del agua. Respiré hondo, dejando que el aire de la noche me envolviera. En ese momento supe que este era el punto de inflexión. Aquí el dolor se inclinaba hacia la curación, donde la ira se disolvía en resolución. El destino de Adrián sería suyo para moldear. El mío, por fin, estaba firmemente en mis propias manos. Cerré la ventana suavemente, apagué la lámpara y me metí en la cama. Mi cuerpo se relajó en el silencio. Mi alma más firme de lo que había estado en años. La carta, la taza, los recuerdos. Permanecerían conmigo. Pero yo, Silvia, avanzaría sin cargas. Aprendí cómo se ve la rendición de cuentas cuando nadie la narra y ninguna cámara se detiene para aplaudir.
Llegó en sobres y sellos judiciales, en correos electrónicos que comenzaban con aviso y terminaban con saldo adeudado. No orquesté nada de eso. Ni siquiera respondí a todos los mensajes. Observé cómo pasaban las semanas como páginas, y las elecciones de Adrián le pasaron factura. El primer sobre llegó a mi dirección por error, un acreedor que aún me vinculaba a la antigua casa. Lo devolví al buzón. Más tarde, Clara me envió una foto de los tablones de anuncios del juzgado. Un pequeño aviso listaba a mi hijo entre los demandados por cuentas impagadas. Miré la foto y puse mi teléfono boca abajo. A través de vecinos que aún me escriben, me enteré de que perdió su puesto en la agencia. Lo llamaron reestructuración. Llegó el viernes y su credencial ya no abría la puerta. Salió llevando una caja de cartón. Las facturas tienen una forma de aprender a correr más rápido que la gente. Las cobros lo encontraron. El coche se fue primero. Lo devolvió con 2 meses de retraso y salió del lote con un horario de autobús doblado en su bolsillo como un nuevo mapa que no quería. Un amigo le prestó un subarriendo por 3 semanas. El contrato de arrendamiento del amigo terminó y el sofá terminó con él. Durmió 2 noches en un motel junto a la autopista. A las oficinas de vivienda no les importa el carisma. Les importan los formularios con casillas y las pruebas. Se puso en filas donde todos mantienen la cara hacia el suelo. Rellenó solicitudes con letra cansada, los números de sus nóminas ya no eran suficientes para levantarlo por encima del límite. Un empleado deslizó un folleto bajo el cristal y dijo que las unidades de bajos ingresos podrían abrir en otoño. Una tarde caminé por el sendero del río y lo vi al otro lado de la calle, con los hombros encorvados bajo una chaqueta demasiado delgada para el viento. Él no me vio. Estaba leyendo un aviso pegado a una puerta. Me detuve detrás de un árbol y le dejé su privacidad, el único regalo que pude darle. Carmen envió un mensaje una vez a un grupo de chat que apenas seguía vivo, preguntando por habitaciones en alquiler cerca de sus padres. Más tarde me enteré de que se había mudado más lejos con los niños, más cerca de un trabajo con horario regular y seguro médico. Adrián finalmente encontró una habitación cerca de la estación de tren, 3 pisos arriba, con una ventana que daba a una pared de ladrillo. El alquiler era bajo porque las escaleras eran empinadas y la calefacción hacía un ruido metálico como un viejo desfile. Me envió la dirección por mensaje de texto sin ningún adorno. La guardé. No lo visité. El amor no siempre llama a la puerta de inmediato. Empezó a hacer turnos reponiendo estanterías en un almacén. Luego trabajo de fin de semana con un equipo de mudanzas. La primera vez que levantó una cómoda de forma incorrecta, se hizo daño en la espalda y pasó una noche en el suelo con una toalla enrollada bajo las rodillas. A la mañana siguiente preparó pedidos y aprendió a agacharse con las piernas. Aprendió las rutas de autobús de memoria y que lavanderías aceptaban monedas. Los acreedores seguían llamando. Aprendió a responder y negociar, a pedir planes que no lo ahogaran. Un abogado de quiebras, el mismo nombre que yo había guardado en el sobre de la cafetería, presentó su caso a principios de primavera. El papeleo era insípido y despiadado. Requería clases con títulos sobrios sobre dinero y comportamiento. En la reunión de acreedores, se sentó bajo luces fluorescentes mientras un fideicomisario hacía preguntas sencillas que caían como piedras. Él respondió, sí, luego no sé. Y firmó papeles que se sentían más pesados que cualquier cómoda que hubiera cargado durante todo el verano. No arreglé nada de eso. No envié dinero para el alquiler en un arrebato nocturno de misericordia. Me quedé en mi ventana y observé el río mantener su ritmo. La rendición de cuentas no es una escena multitudinaria. Es un hombre que se despierta a las 5 para coger el primer autobús. Es una firma bajo juramento. Es la decisión silenciosa de dejar de prometer y empezar a pagar. Una tarde cerca del final del verano, pasé por su edificio de camino al mercado. No lo planeé. En el portal estaba Adrián con una pequeña bolsa de comestibles entre sus zapatos, pan, huevos, un tarro de crema de cacahuete y una manzana. Sostenía la manzana como un recordatorio de que algo todavía puede ser dulce. Seguí caminando. En la esquina me detuve y me giré lo suficiente para verlo partir la manzana limpiamente con las manos y ofrecer la mitad más grande a un niño del segundo piso. El niño sonrió y se sentó a su lado.
Adrián le enseñó al niño a hacer malabares con 2 trozos y a coger uno. No era redención. Era una nota sostenida en un tono más firme. Esa noche escribí una frase en mi cuaderno de cosas que puedo hacer, puedo dejar que las consecuencias enseñen. No era triunfo. No era crueldad. Era la confianza más sencilla que podía practicar. Había buscado aire y encontrado tierra. Mi papel era permanecer en la orilla que él podría reconocer desde la distancia, firme, sin adornos, todavía allí. La rendición de cuentas no es venganza. Es la luz del día regresando a la misma hora cada mañana, estemos listos o no. Puse mi alarma, preparé té en mi propia cocina y le deseé a mi hijo otro día ordinario para intentarlo de nuevo. Había pensado que mi apartamento siempre se sentiría temporal, un lugar de paso entre quien solía ser y quien aún tenía que llegar a ser. Pero una tarde de otoño, cuando el aire traía el olor a humo de leña y el río brillaba con reflejos anaranjados, abrí mi puerta y me di cuenta de que había empezado a formar un nuevo tipo de familia. No la que está unida por la sangre, sino la que está cosida por elección, por amabilidad, por supervivencia. Clara llegó primero, equilibrando una cazuela bajo un brazo y una botella de sidra espumosa bajo el otro. Me besó en la mejilla, su perfume suave, familiar, reconfortante. Detrás de ella llegó Rosa, una viuda de mi edificio que había perdido a su marido hacía 3 inviernos. Ella llevaba una bandeja de galletas que había horneado con su nieta esa tarde. Luego Marina, que una vez había compartido mi parada de autobús de camino al trabajo hace años, ahora caminaba lentamente con un bastón, pero sonriendo ampliamente como si hubiera estado esperando toda su vida una invitación como esta. Puse la mesa con platos desparejados recogidos de tiendas de segunda mano y donaciones. Nada coincidía, pero de alguna manera todo encajaba. Las velas parpadeaban suavemente atrapando el vidrio con chispas delicadas. La cazuela humeaba, el pan se calentaba en el horno y la mantequilla se ablandaba en la encimera. Sacamos sillas de cada rincón de mi pequeño apartamento y las apiñamos alrededor de la mesa. Cuando por fin nos sentamos, hubo un silencio, no incómodo, sino sagrado. El tipo de silencio que ocurre cuando todos reconocen que están exactamente donde deben estar. Empezamos con historias. Clara me bromeó sobre la vez que habíamos trabajado hasta tarde en el bufete, alimentadas solo con cacahuetes de máquina expendedora y café instantáneo. Rosa describió los viejos viajes de pesca de su marido, sus ojos brillando no con tristeza, sino con orgullo. Marina nos habló del jardín que una vez había cuidado. Sobre tomates tan dulces como para comerlos como manzanas. Cada historia era un regalo entregado sobre la mesa como pan. En algún lugar entre el plato principal y el postre, noté a mi joven vecina Lucía merodeando cerca de la puerta. Apenas tiene 20 años, una estudiante que trabaja de noche en la cafetería de la calle. Había pasado a pedir un poco de azúcar una semana antes, y yo la había invitado a unirse a nosotros si alguna vez estaba libre. Ahora estaba indecisa, con las manos metidas en el bolsillo de su sudadera. Le hice una señal para que entrara. Siempre hay sitio para uno más, le dije. Se sonrojó, se quitó los zapatos y encontró un asiento en la esquina de la mesa. Mientras las demás la recibían, ella seguía mirándome, estudiando mi rostro como si buscara algo. Finalmente, cuando la habitación se hubo relajado de nuevo, se inclinó y susurró, «¿Me recuerdas a mi madre?». Sus palabras cayeron como una mano apretada suavemente en mi corazón. Durante años, había llevado la creencia de que mi valía se medía por la aprobación de un hijo. Sin embargo, aquí estaba esta joven, no unida a mí por la sangre, viéndome como una figura de cuidado, de estabilidad. Le toqué la mano y le dije suavemente, entonces, tal vez esta noche encontraste una segunda. Ella sonrió con los ojos brillantes. Pasamos platos de galletas. Rellenamos vasos. Nos reímos de los viejos chistes de oficina de Clara que de alguna manera aún conservaban su encanto. Rosa cantó un himno en voz baja mientras lavaba los platos, y Marina le mostró a Lucía cómo doblar servilletas en triángulos perfectos. Mi pequeño apartamento, antes lleno del olor a cajas de cartón y soledad, ahora rebosaba de canela, mantequilla, luz de velas y voces. Cuando el último plato estuvo apilado y la última taza enjuagada, nos quedamos en la sala de estar. Clara estiró las piernas en el puff. Rosa se echó un chal sobre los hombros. Marina golpeó su bastón suavemente contra el suelo como marcando el ritmo de una melodía que solo ella podía escuchar.
Lucía se acurrucó en el sillón, con la cabeza inclinada hacia mí con confianza. Miré a mi alrededor y sentí que algo cambiaba profundamente dentro de mí. La familia de sangre me había abandonado. Sin embargo, aquí, en este círculo de familia elegida, no era desechable. Era vista, valorada, querida. No como una carga, no como un despojo, no como una partida en los planes de otra persona. Era una persona que todavía tenía historias que contar, tartas que hornear, manos que sostener. Antes de despedirnos, les entregué a cada una un pequeño recuerdo de mis cajas. Rosa recibió un pañuelo que le había tejido hacía años. Marina tomó una pequeña taza de té con una grieta cuidadosamente reparada con pegamento dorado. Clara aceptó un viejo bolígrafo de oficina, bromeando que ahora no tendría excusa para olvidar escribir. Y Lucía, con sus dedos temblorosos, aceptó un pequeño corazón de cerámica que había encontrado en un mercadillo. Se lo guardó en el bolsillo como si fuera lo más preciado que poseía. Cuando la puerta se cerró detrás de la última invitada, me senté sola en el tranquilo zumbido de mi apartamento. Sin embargo, no me sentía sola. Sus voces aún resonaban, cálidas como el resplandor de la última vela. El aire contenía el aroma a pan horneado y esperanza compartida. Entonces me di cuenta de que la familia no solo se hereda, se cultiva. No se trata de quien te deja con bolsas de basura en la verja. Se trata de quien aparece con cazuelas, galletas e historias, quien se sienta en sillas desparejadas alrededor de una mesa abarrotada, y quien te susurra que le recuerdas a alguien a quien ama. Esa noche, mientras lavaba el último vaso y lo colocaba boca abajo en el escurridor, susurré en la habitación: estoy en casa. Y por primera vez en años, lo dije en serio. La mañana regresó como un himno familiar. La tetera traqueteó, el río se movía en una cinta paciente, y coloqué una taza en la encimera con la firmeza de una mano experimentada. Levanté la taza de café verde mar de mi marido de su estante. La unión pegada a lo largo del asa captó una fina línea de luz. A su lado, en un pequeño plato junto a la puerta, esperaban mis nuevas llaves. Dientes de latón, ordinarias, milagrosas. Preparé té, llevé la bandeja a la mesa y coloqué la taza junto a las llaves. La naturaleza muerta se sentía como un veredicto y una bendición. Toqué la porcelana y el metal y susurré: puede que se agriete, pero no se romperá. Puede que se pierda, pero no desaparecerá. Le hablaba a la taza. Me hablaba a mí misma. El apartamento me había conocido. Las plantas se giraban hacia la ventana cada mañana. Un corcho cerca del escritorio tenía listas con marcas azules. La estantería llevaba libros de contabilidad junto a unas pocas novelas obstinadas. Las bolsas de basura habían anunciado una vez mi exilio. Las llaves ahora anunciaban mi reclamo. La imagen de la taza y las llaves era un círculo que se cerraba y una puerta que se abría. Clara llamó y se deslizó dentro con una bolsa de papel. Rosquillas, dijo con las mejillas sonrojadas por la caminata. Compartimos pan caliente y comimos con tranquilo apetito. Ella miró la mesa, vio el emparejamiento y asintió. Círculo completo, murmuró. Y un giro más. La bendición puede ser así de pequeña. Después de que ella se fue, abrí mi cuaderno y escribí el título que me había estado rondando durante semanas: de bolsas de basura a nuevas llaves. La gente en el centro cívico seguía preguntando cómo abrir cuentas, cómo proteger las pensiones, cómo vivir sola sin disculpas. No disfruto de los micrófonos, pero honro las preguntas. Construí un blog sencillo y comencé. La primera entrada contaba la historia directamente, sin adornos. La segunda explicaba un fideicomiso revocable en un lenguaje sencillo, que es: quien lo posee, porque lo protege. La tercera ofrecía una lista de la compra para uno y una olla de sopa que duraba hasta el martes. Añadí una página titulada Rituales. Escribí que enjuagar una taza favorita puede ser una forma de recordar a tus manos que todavía te pertenecen. Pulsé publicar y dejé que el río siguiera su curso. Una hora después apareció un comentario: gracias. Me veo reflejada aquí. Luego otro: mi hija me envió esto. Pensé que estaba sola. Otro más: convertiste el dolor en un mapa. Imprimí esa frase y la clavé bajo las palabras: sigue adelante. Los lunes me unía a una clase de yoga para mayores en el centro de recreo. Nuestras esterillas chirriaban. Nuestra instructora nos recordaba que descontrajéramos la mandíbula.
En la postura del guerrero me sentí tonta y fuerte. En Savasana, lloré durante 3 minutos y me levanté más ligera. Una mujer llamada Blanca me apretó la mano y dijo, se vuelve más silencioso. No más fácil. Más silencioso. Caminamos a casa 2 manzanas juntas. 2 mujeres encontrando un ritmo factible. Los miércoles escribía. El blog reunió a lectores con nombres que nunca conocería en persona. Una abuela en Granada, una enfermera en Bilbao, un hijo que deseaba haber sabido cómo ayudar a su madre. Respondí algunos comentarios con detalles y otros con una sola frase, no eres desechable. Los jueves el Centro Cívico organizaba una clínica gratuita sobre herramientas legales básicas. Arturo, el abogado de mi difunto marido, aceptó enseñar una vez al mes. Yo servía té y traducía el vocabulario del poder al lenguaje coloquial de la cocina. Empecé a llevar tarjetas en mi bolso con 3 líneas, una línea de ayuda, un sitio de asistencia legal, y la frase que había pronunciado sobre la taza, puede que se agriete, pero no se romperá. Las repartía discretamente como semillas en sobres sin pretensiones. La vida siguió siendo ordinaria y manejable. Cocinaba judías los domingos y congelaba porciones. Coseí el codo de mi jersey. Cambié las pilas del detector de humo antes de que pudieran quejarse a las 2 de la mañana. Hubo progresos que pude medir. Una mujer escribió, hoy abrí mi propia cuenta bancaria. Otra me pidió que la añadieran a la escritura. Otra, me fui y todavía me estoy yendo. La taza y las llaves se quedaron en su puesto sobre la mesa. Tomé fotografías para el blog. El asa reparada captando la mañana, las llaves extendidas como letras que deletrean hogar. Mis manos más viejas firmes encuadrando ambas. No mostré mi rostro. Esta es una historia sin rostro. Los objetos hablan. Una tarde Lucía del pasillo llamó con un currículum. Convertimos las disculpas en verbos y recortamos el resto. Me abrazó en la puerta y dijo, haces que parezca posible. Cuando se fue me quedé con la palma de la mano en la madera, agradecida por la simple reciprocidad de la esperanza. Llegaron pequeñas invitaciones. Una biblioteca me pidió que diera una charla. Decliné y escribí una guía imprimible en su lugar. Un programa de radio local me pidió una entrevista. Dije que sí cuando prometieron que no sería un espectáculo. Después de que se emitió, más mensajes. Limpié el cajón de sobres viejos y dormí mejor. Bendita seas por hablar suavemente. En mi cumpleaños, Clara me regaló un llavero con forma de casita. Lo unimos a mi anillo. Las llaves tintinearon una contra la otra como monedas en una fuente. Caminamos hasta el río, sin decir nada durante un largo tramo. La amistad sabe cuando el silencio es el lenguaje más verdadero. De vuelta en casa, volví a preparar té. Puse la taza verde mar junto a las llaves y tomé una foto. La publiqué con la frase que se había convertido en un estribillo, puede que se agriete, pero no se romperá. Puede que se pierda, pero no desaparecerá. Los comentarios florecieron como linternas en un campo oscuro. Mi madre te habría amado. Tengo 30 años y me hiciste replantearme cómo les hablo a las mujeres que me criaron. Pensé que era la única que recogía su vida de la acera. No estoy sola. Un electricista jubilado escribió para decir que arregló la luz de su porche y sintió que la habitación en su pecho también se iluminó. Una maestra compartió mi guía con su clase de adultos. Una nieta imprimió el mantra y lo pegó dentro del armario de su abuela. Escribieron gracias. No confío en finales ordenados. Confío en continuaciones fieles. El círculo no es perfecto. Es una espiral que regresa a los mismos lugares con más espacio cada vez. Algunas mañanas el viejo dolor se despierta conmigo. Toco la costura reparada y recuerdo. Luego la tetera zumba. El río aboga por el movimiento. Y yo lo elijo. Elijo de nuevo. Vuelvo a poner la taza en su estante y cuelgo las llaves junto a la puerta. Mañana serviré té en la clínica, iré a yoga, escribiré 2 párrafos y responderé 3 mensajes con cuidado. Compraré una porción de tarta y la comeré en el balcón mientras la luz se vuelve dorada. Si me estás escuchando y alguna vez te has parado en una verja con tu vida empacada en bolsas, escúchame. No eres la basura. Eres la guardiana de las llaves.
Ven a sentarte a la mesa. Haremos té. Planearemos. Avanzaremos juntos en silencio y con firmeza hasta que el silencio suene a victoria. El teléfono vibró una vez sobre la mesa. Casi lo ignoré, pero la costumbre atrajo mi mirada. La pantalla mostró el nombre de Adrián, un mensaje más corto que un aliento: mamá, lo siento. Cuando estés lista, esperaré. Mi mano se cernió, luego bajó. No respondí. Puse el teléfono boca abajo, el pulso silencioso de este desvaneciéndose en el zumbido de la tarde. Llevé mi té al balcón. El río se extendía abajo, un largo collar de luz, cada onda atrapando el atardecer y devolviéndolo más brillante. Los coches susurraban al cruzar el puente. Risas flotaban del parque donde los niños apuraban las últimas luces del día. Me envolví la manta alrededor de los hombros y me recosté en la silla. El mundo estaba en calma sin respuestas. Dentro, la mesa mostraba su familiar naturaleza muerta, la taza reparada y las nuevas llaves. Las miré a través de la puerta abierta. Dos objetos, dos verdades, algo roto, aún útil, algo nuevo, reclamando su espacio. Me observaban mientras yo observaba el río. Compañeros en el silencio. Pensé en los años en que la risa de Adrián llenaba estas tardes, cuando sus manos buscaban las mías sin vergüenza. Pensé en la voz aguda de Carmen en mi cocina, sus ojos ya midiendo mi ausencia antes de que fuera real. Luego pensé en Clara, en Blanca, en el currículum de Lucía, en las vecinas que compartieron pan en mi pequeña mesa. El balance no era simple. Estaba cargado de pérdidas y equilibrado con regalos inesperados. No sabía qué pasaría con Adrián. Tal vez construiría sobre las ruinas. Tal vez deambularía más tiempo en ellas. Mi elección no era decidir su resultado, sino proteger el mío. Los límites, antes extraños, se habían vuelto fluidos. El mensaje en mi teléfono no deshizo la costura de la taza ni arrancó las llaves de mi mano. Simplemente existía, como una nota dejada bajo un felpudo, esperando. Podría abrirla algún día o nunca. Ambas eran supervivencia. Ambas eran amor a su manera medida. Susurré en el crepúsculo sin estar segura si era una oración o un recordatorio: algunas puertas se cierran para que podamos cruzar otras. El aire del balcón me lo devolvió fresco y seguro. No sé qué depara el mañana, dije. Pero sé esto: nunca más me colocarán junto a bolsas de basura. Las palabras aterrizaron en mi pecho con el peso de una promesa y la ligereza de la liberación. La curación no es ruidosa. Es constante como un río, como un aliento. Levanté las llaves del plato y las sostuve en mi palma. Estaban cálidas por los últimos rayos del sol. Los dientes de latón brillaban como pequeñas antorchas. Enrollé mis dedos alrededor de ellas, sentí el peso, la promesa. La cámara de la memoria se acercó, encuadrando de cerca el anillo de llaves contra mi piel. Se desvaneció no en la oscuridad sino en la luz. El tipo de luz que llevas contigo. Antes de soltarlo pensé en ti. Quienquiera que esté en otra habitación viendo cómo se desarrolla esto. Quizás sea de mañana donde estás. El día comienza con el vapor que sale de una taza de café. Quizás sea tarde en la noche y historias como esta te hagan compañía cuando el silencio se vuelve demasiado agudo. Donde quiera que estés, sabe que leo los comentarios. Cada uno un hilo que nos une a través de la distancia. Tus palabras no son en vano. Llegan. Estabilizan. Curan. Si mi historia te ha tocado, si ha movido algo tierno o fuerte en ti, te pido que te quedes. Suscríbete. No solo para escuchar otro relato, sino para pertenecer a un círculo que todavía cree en la amabilidad, en la curación, en las segundas oportunidades. Estamos dispersos por ciudades y ríos, por mañanas y noches. Pero aquí nos reunimos, no para olvidar nuestras heridas, sino para honrar la forma en que las sanamos. Gracias por darme este tiempo. Gracias por sentarte conmigo junto al río, por sostener la taza y las llaves en tu imaginación. Llévalas contigo en tus días. Recuerda que a veces el milagro no llama ruidosamente. Espera paciente hasta que estés listo para girar la cerradura, abrir la puerta y dejar que tu corazón respire de nuevo. Cuídate donde quiera que estés, hasta la próxima historia. Mantén tus llaves cerca, tu taza firme y tu valor silencioso pero inquebrantable.